y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta en el norte, Temuco en el sur, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente hoy día 28 de septiembre del año 2023 la verja de madera de mi jardín para que caminemos juntos esta tarde, conversando siempre con algún invitado que accede a venir a caminar conmigo a este jardín. Uno de los temas que se ha instalado en la discusión pública en Chile con mucha fuerza en el último año ha sido el de la inseguridad o el tema de la seguridad y también el tema del narcotráfico. Y en las encuestas empiezan a aparecer ciertas tendencias que pueden ser preocupantes. Por ejemplo, una progresiva, según algunas encuestas, las más serias como la del CEP, desvalorización de la democracia como un sistema que pueda hacerse cargo y solucionar el tema de la inseguridad. Por otro lado, entre los líderes más populares a nivel internacional en las encuestas últimas que se han hecho en Chile es Bukele en El Salvador. Y entonces, a pesar de que Chile tiene fama o creyó ser alguna vez la Inglaterra de Sudamérica, entre comillas, por su estabilidad institucional, y se supone que hemos resistido a los liderazgos populistas extremos, sin embargo, estas cifras evidentemente que nos preocupan. Y tenemos que entender qué es lo que hay detrás de ello y por qué una figura como la de Bukele ocupa el espacio que ocupa. Uno lo ve en la calle, yo converso con la gente en la calle y la gente te nombra a Bukele en Chile hoy día, cosa que no ocurría hace unos años atrás. Bueno, hoy día tenemos a alguien que ha venido caminando desde muy lejos, pero que tiene un vínculo especial con Latinoamérica. Él viene desde un jardín inglés a este pequeño y humilde jardín chileno en el extremo sur del mundo. Él es Iván Briscoe, espero que haya pronunciado bien el apellido, si no él mismo me lo puede corregir, director del programa para América Latina y el Caribe de la ONG Crisis Group. Él ha trabajado en temas de política y conflictos, crimen en América Latina, redes ilícitas, nuevas formas de violencia armada. Ha trabajado además como periodista y editor en Argentina, en Francia, en España, en distintos medios, entre ellos editor de la edición inglesa del País de España, reportero del Buenos Aires Herald, etc. Iván, qué gusto de tenerte acá en este jardín al sur del mundo. Muchísimas gracias, Cristian. Es un placer realmente estar con usted y con toda su audiencia para participar en esta discusión. Iván, te quería hacer primero la pregunta, ¿de dónde viene? Te voy a tutear, Iván, Pero gracias. A tutear mucho acá en Chile, tuteamos, así que te voy a tutear, si me lo permite. Sí, por supuesto. ¿De dónde viene esta pasión? Me imagino que es una pasión por América Latina. Absolutamente. Es un poco larga la historia, pero soy de Manchester, del norte de Inglaterra originalmente. ¿Ya? Soy puramente de familia inglesa, ¿no? Pero cuando tenía 18 años, viajé con un poco de dinero que había ahorrado, trabajando como camarero, a Estados Unidos y tomé un bus hacia la frontera con México y después bajando por México y por Centroamérica en esa época, a finales de los 80. Encontré muchas situaciones al límite, pero mucho más allá de toda mi experiencia, obviamente relativamente protegido que había tenido en Inglaterra, con guerras, violencia, también la narcoviolencia en Colombia en ese momento, me marcó, cambió mi vida fundamentalmente, porque haber experimentado eso sin casi hablar una palabra en español, creó una enorme necesidad de entender y profundizar. Y eso es lo que en mi vida profesional he intentado hacer.
Y has sido, bueno, tuviste una trayectoria como periodista, como editor, y América Latina era seguramente el foco de tu atención y tu trabajo, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Cuando tenía 26 años me fui a Argentina, me incorporé en el Buenos Aires Herald, que lamentablemente no existe más. No sé si has escuchado de ese periódico, Cristian, pero un Sí, periódico claro que sí. diario Bueno, muy establecido, muy famoso, por supuesto, en la dictadura militar argentina, sí. por revelar los desaparecidos, la violencia que estaba ocurriendo. Eso fue una gran experiencia para mí. Después volví para Europa, pero siempre trabajando sobre el tema de América Latina, sí. Claro, fuiste editor de la edición inglesa del diario El País. ¿Y sigue habiendo una edición inglesa del diario El País? Eso fue un experimento que hicieron durante varios años de publicar diariamente una versión reducida del País en inglés con nuestra propia información, artículos también, además de algunos traducidos desde el País. Fue complicado producirlo todos los días y al final, después de una década más o menos, lo cerraron y hay artículos de El País que admiro mucho como diario, hay que decirlo. Creo que El País ha sido no solamente importantísimo para la democracia en España, pero también tiene un nivel de calidad de información internacional muy alto. Pero al final, por razones financieras, con la crisis española, ¿no?, de hace 10 años, no pudieron seguir imprimiendo en papel. Es lamentable como van desapareciendo periódicos, revistas, ¿ah? Sí, sí, Eh, 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 sí, o sea que el Buenos Aires Herald, que fue mi amor primero como trabajo, fue un trabajo, pero también fue un amor, fue una relación, porque me identificaba mucho con ese diario. Venía de la tradición liberal inglesa, pero también con esta lucha para la transparencia y los derechos humanos que había, digamos, marcado las figuras fundamentales de ese diario. Robert Cox, Andrew Graham Mule, son leyendas realmente del periodismo en América Latina. Y me identificaba mucho con ese lugar y también con El País en inglés. Y ninguno de los dos existe más realmente. Son pérdidas. Iván, metámonos en el tema de la violencia en América Latina, la inseguridad que se apodera de varios países. Ahí tenemos el caso de Ecuador. En Chile también, a pesar de que probablemente no sé si en las cifras dónde estaremos, en qué lugar estará Chile en América Latina, pero desde Chile, desde la mirada de los chilenos hoy día en la cotidianidad, está la percepción de que el país es más inseguro. No solo la percepción, sino también la realidad de la llegada del narcotráfico, sobre todo en el norte, y eso ha marcado totalmente la agenda pública y también la política, ¿ah? Entonces, ¿cómo ves tú Chile desde afuera en el tema de la seguridad y la inseguridad, en el concierto de América Latina? ¿Cómo lo analizas tú? Obviamente, Chile no es de los países más inseguros de América Latina, ni con el incremento reciente de que has hablado. Y admito que no conozco todos los detalles de la tasa de homicidios en este momento, porque no lo cubrimos desde Crisis Group. En Crisis Group, los países en que especializamos en cuanto a la violencia criminal son obviamente México, Centroamérica, Colombia, Haití en el Caribe, recientemente Ecuador. Y estos tienen tasas de homicidio epidémicas fundamentalmente, con otros crímenes alrededor, como por ejemplo extorsión, como robo de recursos naturales, tráfico humano, lavado de dinero, y obviamente ni hablar del tráfico de drogas. Y en Chile, primero, nunca ha estado dentro de esa élite negra, ¿no?, de los países más violentos, y nunca ha tenido una posición fundamental en el tráfico ilícito y sobre todo en el tráfico ilícito más lucrativo, que es de las drogas. ¿Por qué? Porque Chile está al sur de América Latina. No es un eslabón en la cadena que lleva las drogas desde sus centros de producción de cocaína, estoy hablando, por supuesto, hacia los mercados principales, ¿no? Esas
Dicho eso, esos rutas de tráfico de droga han cambiado últimamente y están abriendo nuevos espacios de mercado y obviamente como consecuencia nuevas arenas, nuevos espacios de violencia. Y esta es una parte muy importante de lo que estamos viendo hoy en día en América Latina. La violencia que ocurre en Rosario, en Argentina, claramente vinculada con el tráfico de drogas y la exportación de drogas hacia Europa. Ecuador. Un caso muy notable. Y también la violencia que sigue en niveles muy altos en México. Chile, imagino, tiene que ver más con la presencia de grupos fuertes criminales ocupando espacios con la intención de sacar dinero por medio de extorsión y otras economías de ese estilo. Posiblemente hay flujos ilícitos también que son importantes dentro de Chile, pero Chile no es digamos, un actor importante actualmente en tráfico ilícito internacional. Ahora, como cifra te voy a dar una sola. En el norte, a pesar de que Chile tiene buenas cifras, en el resto hay un crecimiento de 32% de homicidios del año 2022 en la región de Tarapacá. Y ahí se habla del Tren de Aragua, la penetración del Tren de Aragua. Hay un líder que escapó de la cárcel. A ver, ¿qué está buscando el Tren de Aragua? ¿Qué está buscando? Que están buscando sus grupos entonces en Chile. Es el Tren de Aragua. No quiero entrar en los detalles de ese caso, Cristian, porque me va a entender cuando le digo que eso es algo en que no hemos mirado con mucha atención, mucho cuidado, y así que no puedo decir nada. El Tren de Aragua, sí, obviamente que es un fenómeno que viene de la organización criminal, las cárceles de Venezuela, cuyo papel en la extorsión y ciertas otras actividades, por ejemplo, el tráfico de la frontera entre Venezuela y Colombia, de diferentes flujos ilícitos, es relativamente notorio. Dicho eso, también nuestra investigación en Colombia y en Bogotá particularmente, y nuestras entrevistas, porque es un factor, un parte importante de nuestro trabajo, es hablar directamente con los responsables, las organizaciones violentas y criminales y entender sus puntos de vista. En base de nuestras entrevistas en Colombia, tenemos la impresión de que el Tren de Aragua muchas veces está culpado por los crímenes y atrocidades cometidos por otros grupos que quieren esconderse y evitar la atención de las fuerzas policiales. Puede ser parte de eso. Puede ser también que el Tren de Aragua ha asumido una posición muy importante o prominente en las grandes comunidades de migrantes venezolanos que obviamente existen en Perú y el norte de Chile. Y como hay una forma de sobrevivencia para personas que mal viven en las economías informales y que tienen mucha pobreza. Cuidado, tomo mucho cuidado con esta posibilidad, porque no quiere de ninguna manera culpar a todos los migrantes de los crímenes de algunos. Evidente. Pero inevitablemente, cuando tienen un flujo migratorio del tamaño de lo venezolano actual, basado en una migración sobre todo de gente de edad entre 20 y 40 años, habrá un porcentaje de ellos que son que conocen a las actividades delictivas y que tal vez una porción de ellos que están vinculados a un grupo criminal poderoso dentro de Venezuela y que busca espacios para, digamos, lucrar ilícitamente, sobre todo por medio de la extorsión. Pero tomo mucho cuidado. No veo evidencia hasta ahora contundente que prueba que lo que está pasando en Lima, en el sur de Perú, en el norte de Chile, viene de los órdenes de un líder encarcelado en Venezuela. A mí me parece, francamente, improbable que ocurra de esa manera, pero los detalles no sabemos. Tú dijiste que algo interesante, Iván, que ustedes trabajaban a través de conversaciones y diálogos con las mismas bandas, los mismos grupos.
A ver, explícame un poco el trabajo de la ONG Crisis Group. Por supuesto. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el foco? Cuando digo que tenemos conversaciones, diálogos con estos grupos, no digo que vamos solamente hacia ellos, hablamos únicamente con ellos y son las únicas fuentes que tenemos. Pasamos la mayor parte de nuestro, y no es muy peligroso además, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo hablando con las autoridades o con la sociedad civil y sobre todo con las comunidades afectadas por la violencia. Pero inevitablemente buscamos las oportunidades de hablar no solamente con grupos, con criminales activos, hablamos con los jefes de grupos armados, que es un baluarte de nuestro trabajo en Colombia, donde hay varios, obviamente, algunos de ellos como fuerzas guerrilleros, lo que fueran fuerzas guerrilleros, y hablamos con líderes autoritarios cuando nos reciben, o gobiernos autoritarios también. Hablar con ellos no significa que damos nuestra aprobación. Por ejemplo, tenemos y somos muy abiertos sobre el tema. Si usted ve el sitio de web de Crisis Group, verá un video con una entrevista que hicimos recientemente con el jefe del grupo criminal, el jefe político del grupo criminal más importante actualmente en Colombia, que vive cerca del tapón de Darién y obviamente tiene un conocimiento muy íntimo del papel de su grupo, que son los gaitanistas, también conocidos como el Clan del Golfo, en el flujo migratorio por esa zona. Y creo que cuando entrevistamos a estas personas no podemos confiar en todo lo que dicen, pero si podemos triangular entre lo que ellos dicen, lo que nos dicen el gobierno, las comunidades, y también evidencia de casos judicializados, informes de mediáticos, etcétera, que podemos tener en base una confianza relativa en lo que cuentan, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Lo que hacemos en América Latina, hacemos también al nivel, en el tablero geopolítico y diplomático, ¿no? Un intento de Crisis Group en las grandes crisis de guerra interestatal que existen en diferentes partes del mundo, guerras civiles, de buscar puentes y lazos y canales de confianza para, digamos, mitigar, prevenir y resolver el conflicto, que es nuestra misión. Tú hablaste de epidemia, podríamos hablar de una endemia, es decir, es una epidemia que se mantiene a través del tiempo, la epidemia de la violencia asociado también al narcotráfico en América Latina. A ver, si tuvieras que hacer un diagnóstico de esa enfermedad en el curso de los años y de las décadas, si tú fueras el médico, ¿en qué estamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿O es algo que se mantiene, hay pequeños cambios o tenemos evoluciones nuevas, tendencias nuevas? ¿Qué es lo que está pasando? Excelente pregunta, Cristian. Podría seguir hablando durante horas sobre el tema, pero voy a estar muy resumido. Okay. Empezamos con unas pocas estructuras extremadamente vertical y autoritarios que controlaba toda la producción, tránsito y venta de drogas. Estamos hablando del narcotráfico, particularmente, específicamente. Y estoy hablando, y este es el mismo lo que pasó en Colombia y México. Los cárteles de Colombia, obviamente más famoso siendo el cártel de Medellín bajo Pablo Escobar, también el cártel de Cali y varios otros. Y después en sus, digamos, pares que vinieron 10, 15 años más tarde o llegaron a su auge en esa época en México. ¿Qué ha pasado? ¿No? Esa violencia estaba muy focalizada. Y la violencia que podían ejercer estas organizaciones era tremendo. O sea, la campaña de violencia montada por Pablo Escobar contra las autoridades y el Estado colombiano en su pico era una guerra parecido a muy pocos otros que hemos visto en la historia de América Latina. Bombas en el centro de Colombia, bombas en los departamentos de la policía, atentados contra aviones, secuestros múltiples, etc. Y las ciudades de Colombia en ese momento era el centro de su esfuerzo, porque él tenía tanto poder y tanta riqueza concentrado por controlar toda la producción que podían montar esa campaña. Venía
la reacción de los estados, desmantelar el grupos, detener o matar a sus líderes, construir nuevas cárceles, controlar los flujos, confiscar la droga en su camino para los mercados en Estados Unidos y Europa, mucho más policía marítima, mucho más policía de las aduanas, todos los elementos que conocemos de la guerra contra las drogas, ¿no? ¿Qué ha pasado en general como consecuencia? Bueno, básicamente la criminalidad se ha fragmentado, se ha dispersado geográficamente, se ha diversificado, porque no es solo narcotráfico hoy en día, hay muchos otros mercados criminales que son muy, muy rentables, como mencionaba, extorsión, tráfico humano, tráfico de recursos naturales que se han explotado y el lavado de dinero. Se ha complejizado porque hay diferentes eslabones, conexiones entre grupos financieros, abogados, grupos armados, grupos que manejan la logística de la droga, pandillas locales, ¿no? Se ha convertido en un ecosistema criminal en muchos casos. Y en términos de violencia, varía lo que es variable. En Colombia, las ciudades son mucho más seguras que lo que eran hace 30 años, pero el campo, donde se ha desplazado mucha criminalidad, sigue siendo muy peligrosa. México sigue estando en los peores índices, la criminalidad, la violencia de su historia. Ha bajado un poquito, hay que decirlo, por este proceso de diversificación y dispersión. Y Chile y Ecuador están sufriendo la dispersión de los rutas de narcotráfico o de los nuevos olas criminales en el estilo que he comentado antes. Y Ecuador, obviamente, lo peor de todo. Ecuador, que era un país relativamente seguro, no tenía grandes fuerzas guerrilleras, no tenía producción de narcotráfico, de coca, por ejemplo, no tenía grandes grupos criminales antes, ahora está en camino de convertirse este año o la próxima en el país más violento de toda América Latina. Eso sí, es indicativo de un cambio tremendo. Una pregunta que tengo que hacerte es la siguiente. Vista toda esta descripción que tú haces del cambio, de la fragmentación, de la diversificación del narcotráfico, de los grupos violentos, etcétera, de que esto empieza a influir a países como Ecuador y también a Chile y probablemente otros, Perú, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que deben hacer los países, estos países que están enfrentando un nuevo flagelo con la experiencia que se ha acumulado y que ustedes han investigado? ¿Hacia dónde debe ir, piensas tú, la mirada del Estado para enfrentar a este monstruo de 1000 cabezas? La solución más fácil que aparece es Bukele, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 eslogans, Bukele es como la esperanza de mucha gente, se transforma incluso en un discurso político, etcétera. Pero ¿cuál crees tú que es el camino correcto para enfrentar esta epidemia que se propaga y que además es muy difícil de atacar porque está diversificada, ¿no? Bukele es la opción, digamos, del ejecutivo fuerte. Es la opción, sí, tiene razón, añorado por muchos ciudadanos latinoamericanos, hartos de la democracia, hartos de la deliberación y los partidos políticos y sus líderes, y muy influidos hoy en día por los medios sociales y estas reacciones instantáneas que promueven, que quieren respuestas duras, ¿no? Mira, no hay mucha evidencia que estas respuestas a lo largo tienen éxito. La respuesta de mano duro en el término de detener muchas personas con sospecha de participar en criminalidad, en este caso las pandillas, meterlos en cárceles y esperar, ¿no? Porque al final, en otros casos se ha intentado esto. En ese caso, obviamente, la guerra contra la droga en México desde 2006. Y es el caso que hemos visto en otros países de Centroamérica. Me acuerdo mucho de la política de mano dura en Guatemala y Honduras de hace 15, 20 años. Y no fueron exitosos porque en muchos casos
estos tipos de fenómenos significan o promueven un rearme de los grupos criminales para responder a la amenaza, los obliga a entrar más en la clandestinidad. Y las medidas, y esto es muy importante, hay que decirlo claramente a todos, porque esto es algo que vemos muchas veces, las medidas de emergencia promueven poderes especiales de las fuerzas policiales, los jueces, los otros autoridades, que muchas veces son utilizados para fines corruptos, ¿no? Y lo peor que podemos ver es, y esta es un poco la historia de México desde 2006, desmantelan supuestamente las organizaciones criminales, detienen las líderes, pero vienen con esta fuerza supuestamente implacable, con medidas extraordinarias contra grupos criminales que tienen el poder y el dinero y la influencia para corromper esos mismos funcionarios y oficiales, a veces en los más altos esferas del gobierno, y así evitar la persecución, escapar la persecución y a la vez corroer el Estado y convertir el Estado en cómplice de la criminalidad. Este es el peor desenlace que se puede tener de esas políticas de mano dura. Ahora, usted me dirá, tú me dirás, perdón, muevo entre los dos. Ustedes saben que en Inglaterra, en inglés no hay diferenciación, y a lo largo de 30 años en América Latina siempre me confundo mucho entre los dos. Pero voy a decir, ustedes saben que en El Salvador hasta ahora han tenido resultados. Las tasas de violencia siguen siendo muy bajas. ¿Por qué? Porque las pandillas no fueron grupos criminales de mucho plata, no tenían mucha plata. Sus fuentes de ingresos fueron sobre todo redes de extorsión locales, muchas veces en las mismas comunidades pobres donde operan las pandillas. No tienen la capacidad de corromper el Estado de la misma manera los grandes grupos narcotraficantes. Y otro factor es Bukele ha utilizado su concentración de poder, la justicia, el ejecutivo, la legislatura, para hacer lo que quiere en términos de su política de seguridad. Pero esto plantea un riesgo muy alto. Vale la pena sacrificar la independencia de los poderes para hacer unos mejores, tal vez temporarios, en términos de seguridad. Creo que hay muchas preguntas ahí y no estoy para nada segura que el modelo de Bukele fácilmente se podría exportar a otros lados. Iván, yo te quiero agradecer esta caminata, lamentablemente breve. Me gustaría haber seguido conversando contigo. Te invitaré de nuevo a caminar de nuevo, pero dejaría seguir conversando porque es un tema que preocupa hoy día a los chilenos y a Chile. Ha sido muy interesante la visión que nos has transmitido, el conocimiento de este trabajo que se hace a través de la ONG Crisis Group. Iván Briscoe, director del programa para América Latina y el Caribe de ONG Crisis Group, aquí en El Jardín. Un gusto de haber caminado contigo esta tarde aquí en el sur del mundo. Muchísimas gracias, Cristian, y mucha suerte con sus otros programas. Gracias. Lo mismo para ti con tus fascinantes y tremendos proyectos que tienen que ver con la historia de nuestra querida América Latina. Nosotros nos volvemos a encontrar, queridos radiovidentes, mañana a la misma hora cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, gracias al Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.